entre los santos que heredan la rica herencia. Pero el llamado especial de seguir la unción espiritual. Y es una reflexión bíblica de edificación al cuerpo de Cristo a manera global. Dice la palabra en Mateo 16:22. ¿Cuántos lo tienen ya? ¿Lo pueden leer fuerte conmigo, por favor? Ahí. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué le dijo? Niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. ¿Qué más? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Último versículo. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Padre, gracias por esta mañana tan grande. Y este día oramos que tu palabra bendita se quede dentro de nosotros. Usa mi débil vida para transmitirla de la mejor manera, a fin de que tu palabra lleve fruto en este pueblo que está aquí, ávido, deseoso, listo para en estos minutos benditos oír tu voz de la palabra. Que yo no diga nada que no sea de ella, porque ella es lo único que tú autorizas a predicar. Y oramos en esta mañana que tú guardes a Estados Unidos de América en la próxima elección presidencial. Diga conmigo: guarda esta nación. Tu pueblo elija a los líderes que representan tu verdad, tus principios, tu vida, para que los muros que se han caído sean vueltos a edificar. Ayúdanos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y yo te oro en esta mañana con mis hermanos que nos dé revelación de la palabra, que abra nuestros ojos para verla, que podamos escudriñarla y mirar tu palabra en una forma fuerte, limpia, sin ningún tipo de basura o mácula en nuestra vista, que pueda dejar de ver el detalle que tú nos quieres dar en este día. En el nombre de Cristo Jesús decimos un fuerte amén y amén. Estaba en estos días pensando en el drama de la crucifixión del Señor, y uno de los hombres que fue impactado con su muerte, y antes de su muerte con el proceder de Jesús en el Calvario, no me refiero hoy al ladrón de la cruz, que fue salvado por una mirada de fe que dio al hombre de la cruz del medio, que era Emanuel, Dios convertido en hombre sin dejar de ser Dios crucificado. Y ese hombre que le dio Roma el trabajo difícil de dirigir la crucifixión de un tal Jesús Nazareno, acusado de blasfemo por la ignorancia de aquellos líderes judíos que no creían en ese que Monte de Sión sí cree, en el Hijo de Dios. Y un hombre sin nombre en la historia bíblica llamado el centurión romano, centurión porque dirigía 100 soldados. A él le dieron la comisión difícil de dirigir todos los eventos de la preparación de Cristo para la crucifixión, desde la noche que lo toman preso en Getsemaní hasta que lo llevan al dolor del flagelo, la corona de espinas, la cabeza golpeada con una caña ya coronado de espinas, todos aquellos martirios, la barba mesada, los vellos alados a sangre fría para que hubiera sangre brotando. Hubo como 7 veces en los padecimientos del Señor, 6 veces antes de la cruz y 7 con el Calvario, que el Señor derramó sangre para hacernos limpios del pecado.
Y este hombre ha estado de frente a Jesús desde la noche anterior, trabajando con aquel grupo de verdugos, la compañía. Pero finalmente se le da la comisión de que termine con la vida, era como ellos lo veían, de ese blasfemo llamado Jesús, que todo el mundo sabe que Él es el Señor de todos nosotros. Y ese hombre ha estado allí todos esos días, esas horas previas y después las 6 horas de la crucifixión del Señor. Ha estado mirando, diciéndole a este qué tiene que hacer cuando el Señor clama, Elí, Elí, lama sabactani. Y él sigue mirando a Jesús y lo sigue contemplando. Y a medida que el centurión, director de los eventos del Calvario, da órdenes al soldado Augusto, a este Melchor y al otro, pongan la esponja ahí en la boca para que tome vinagre. Y a medida que la gente grita desde la calle al que está crucificado, si tú eres hijo de Dios de verdad, bájate de ahí, entonces creeremos en ti. Y por 6 horas ya en el Calvario, este hombre que dirigía los eventos de la cruz ha estado obligatoriamente coincidiendo con el hombre de la cruz del medio. Aleluya, yo alabo a ese rey de la cruz del medio. No te olvides que aunque estaba coronado de espinas, como quiera estaba coronado, era rey. Y este hombre ha estado dirigiendo los eventos y mirando, y miraba al otro, daba órdenes, pero tenía que mirar porque él tenía que dictar el momento cuando Jesús iba a morir para certificarlo muerto y poderlo bajar de la cruz, o al menos decir a Roma: ya cumplí la función que me dieron de acabar con ese tal Jesús que nació en Belén, pero era de Nazaret. Y cuando este hombre está ahí ubicado en su trabajo, él quizás nunca fue a la sinagoga porque era un hombre romano, y él no estaba cerca de la multitud que el Señor le predicaba continuamente, pero ahora, siendo un romano, está ahí coincidiendo, aparentemente por una casualidad, quizás en suerte, le tocó a él dirigir ese evento. Había muchos centuriones y a él le dieron ese regalo para después premiarlo de alguna manera. Pero cuando el hombre de la cruz del medio se condujo a tal manera en la cruz, algo parece fue pasando en el corazón del director de la crucifixión. Cuando él veía al Señor decirle al Padre: Padre, perdónalos a estos que me están matando, porque ellos no saben lo que hacen. Está pidiendo al Padre audiblemente para el hombre perdón por él. Y este hombre está oyendo, y él está mirando cuando el Señor le dice a Juan: ahí tienes tu madre María, María, ahí tienes tu hijo Juan. Está mirando al Señor darle vida eterna al hombre que clama: ¿te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino? Y mientras este hombre está mirando aquello, algo está pasando de seguro dentro de él, a tal modo que hubo un momento conclusivo cuando Jesús expira en la cruz, haciendo un acto no común a los crucificados y a los que iban a morir. Cuando la persona muere, después que muere, hay un efecto físico. Si está en el caso de Jesús parado, crucificado, colgado y crucificado, era que cuando moría, como consecuencia de morir de pie, crucificado verticalmente, su cabeza entonces caía. Pero el hombre ve que cuando Cristo va a expirar, no solamente dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no solamente este hombre ve y oye a Jesús decir: Padre, consumado es, sino que dice la Biblia que antes de él decir consumado es, Cristo primero inclinó la cabeza, y con cabeza inclinada, sabiendo que iba a morir, dijo ahí: consumado es. Y apenas dijo es, expiró. Y su espíritu salió del cuerpo, y el hombre está mirando lo que está pasando. Y la palabra dice que cuando el Señor expiró así, de esa manera, hubo un terremoto en el área del Calvario, y en aquel lugar las piedras se comenzaron a partir, y algunos hermanos de la fe que habían muerto días antes de la crucifixión se levantaron de los sepulcros y aparecieron a sus familiares, que los daban por supuesto por muertos y sepultados. Y cuando el centurión vio eso,
La Biblia dice que él dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Cuánto lo pueden gritar un aleluya al Rey de la Gloria? Imagina a ese hombre que ese día comenzó a andar en el camino. No sabemos por qué la Biblia no quiso registrarnos qué fue lo que pasó con él de ahí por delante. Pero el haber creído, porque las palabras que ese hombre está diciendo allí vienen de un corazón que ha creído. Cuando la boca de él se abrió y dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esas no eran meras palabras de un poeta o alguien que aprendió un poema. Las palabras no eran normales en la boca de un hombre acostumbrado a matar delincuentes, a matar a gente de la baja calaña social. Él ha dirigido muchos eventos de gente mala crucificada, pero ninguno de ellos se comportó en la cruz y en el monte en que fue crucificado como se comportó aquel que le cambió al hombre el sentido de identidad sobre aquel que le dieron para que crucificara como un impostor, y que ahora él se da cuenta y recibe revelación de que ese hombre que él había dirigido su muerte desde el punto de vista humano y político, ese era el Hijo de Dios. Lo que te quiero decir en esta mañana es que eso es ser un cristiano. Algo pasa dentro del corazón de la gente comienza a oír el evangelio, la gente comienza a oír la palabra de Dios, y a medida que la palabra de Dios se va metiendo en el corazón de la gente, la fe viene. La fe no está de nacimiento allí, la fe viene por oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y cuando el corazón oye las palabras del evangelio, que son tan sencillas, eso que el hombre vio allí es lo que tiene que predicar el evangelista: que hay un Cristo que fue al Calvario, que murió en nuestro lugar, que el Padre lo colocó a él como la propiciación por nuestros pecados, que él llevó nuestras culpas, que él llevó el castigo que nos correspondía llevar a ti y a mí, que todos los que creen que él murió en nuestro lugar y llevó nuestro pecado y nuestro juicio, y los que creen que él fue sepultado, y los que creen que él se levantó de los muertos victorioso, recibirán perdón de pecados por el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Ese es el evangelio al cual Dios le dio todo el poder. ¿Sabe que todo el poder de Dios está colocado sobre el evangelio? Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, la comunicación, la noticia de que hay un Salvador que murió debilitado, murió flagelado, murió humanamente desconocido, y que Él es el Hijo de Dios. Y la Biblia establece muy claro que cuando alguien recibe esa buena noticia y la cree en su corazón, a partir de creerlo, lo debe confesar. Y ahí está la fórmula de Romanos 10 tan sencilla para hacerse cristiano: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el mensaje que los apóstoles predicaban: que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. No es nada que yo haga. Yo no puedo comprar mi salvación. Yo no puedo comprar la gracia de Dios. No hay dinero, no hay sacrificio, no hay rodillas dobladas en tierra llevando una piedra por una calle como hacen la gente idólatra en los días de San Lázaro, y de aquellos muñecos que tienen ojos y no ven, nariz y no huelen, manos y no palpan, pies y no caminan, sino la fe en el Hijo de Dios me hace heredero de una salvación gloriosa, de una salvación eterna, de una salvación gloriosa y eterna que tengo en el cielo, porque soy un hijo de Dios a través de la fe en mi bendito Salvador Jesucristo. ¿Cuántos aquí tienen la fe puesta en el Hijo de Dios? Si usted ha creído esas palabras, usted comenzó a andar en el camino de la fe. Y tengo la
la garantía de seguirlo predicando los domingos, los martes, los viernes. ¿Cómo es que la persona se alcanza el cielo? ¿Cómo es que la persona escapa del infierno? No tiene que hacer nada. Lo que tiene que hacer es creer que Dios envió a Jesucristo al mundo a morir por nuestros pecados, que Él se levantó de los muertos, que Él vive, que está sentado en el trono del Padre, aleluya, y que viene pronto a buscar a monte de Sión y llevárselas para el cielo. Si usted cree eso en esta mañana, diga un aleluya. Yo soy un redimido, yo soy un perdonado. Cristo ha escrito mi nombre en el libro de la vida, y el pecado, por grande que fuera que yo cometí ayer, hoy está eliminado por la sangre de Jesucristo. La pregunta esta mañana es: ¿estás en ese camino? La respuesta es, dígame fuerte, sí, yo estoy en ese camino. La otra pregunta es: ¿qué tiempo llevas en ese camino? Algunos de ustedes llevan 30 años, 40 años, 50 años, así como llevan los Hortas 60 años de casado. Aquí hermanos que llevan 40 años o más de cristianos. Otros están comenzando en el camino de la fe. La tercera pregunta es esta: ¿te ha sido fácil caminar en el camino cristiano? Hay como dos preguntas coincidentes. La primera: ¿te ha sido difícil aceptar a Cristo? ¿Ha sido difícil que te salves? A esa pregunta la respuesta es no. Qué fácil es salvarse. La segunda pregunta de la tercera es: ¿te ha sido fácil caminar en el camino del Señor? ¿Ha sido sin pruebas? ¿Ha sido sin estorbos? ¿Ha sido sin batallas? Dime la respuesta fuerte, fuerte, ¿cuál es? No ha sido fácil. Dile a tu hermano: hermano, no ha sido fácil. Díselo a ti, díselo a otro. Dile: no ha sido fácil. Esa pregunta define, la respuesta de esa pregunta define lo que estamos comunicando en esta mañana a los salvados. Y no voy a repetir nada de lo que dije los domingos pasados, pero solamente quiero acotar la verdad de que Cristo nos advirtió que su yugo es fácil, hacerme del yugo de Él, llegar a ser compañero de Jesús por la fe, llegar a ser hermano de nuestro hermano mayor, llegar a ser hijo de mi Padre Celestial. Qué fácil, lo hemos demostrado muchas veces esta mañana, ya lo hicimos demostrable que sencillo es creer, y si crees y confiesas eres salvo. Ahora el otro ángulo de la verdad es que este camino, el Señor nos avisó que es un camino en que vamos a tener tropiezos. Dios nunca te va a prometer, ni un pastor sincero, ni un predicador elocuente de la Biblia te va a decir que en el camino del Señor no hay tropiezos ni problemas. Cada vez que usted escuche alguna religión decir: ay, si te conviertes se acaban los problemas, diga: eso es mentira. La Biblia me avisa de que voy a tener estorbos, voy a tener conflictos, voy a tener lo que se llama en esta serie de mensajes tropiezos en el camino. La idea sería que los tropiezos están ahí, son inevitables, pero yo voy a sobrepasarlos, y usted también, con la ayuda de la verdad de la palabra de Dios. Hoy te quiero hablar de algunos sencillos tropiezos. Este es un simple message, como dicen los americanos. Un mensaje muy sencillito esta mañana de 4 tropiezos que te quiero citar, además de los que dimos ya del camino, cómo evitarlo. Uno muy sencillito se nos enseña cuando nos convertimos en las clases que da Zulmita y otros aquí de teología para comenzar la fe. Se llama el tropiezo de los ídolos. Sabe que los ídolos en la casa, en el cuerpo, se pueden convertir en un tropiezo. Cuando usted tiene ídolos, usted está tropezando con la fe que lo lleva al cielo. Voy a citar un texto de la palabra para que lo puedan apuntar. En Jueces capítulo 8, versículos 27 y 28. Repito, Jueces 8. Hay un hombre llamado Gedeón, que era un hombre de Dios, y este hombre logró una gran hazaña por Israel. Él tuvo la victoria sobre Madián. Él fue el hombre que con unas teas y con 300 soldados, él ganó la batalla de Dios a un ejército tremendo. Sin embargo, después de que Gedeón lideró a Israel en la batalla y la ganaron y había triunfos, dice la palabra que hubo un efod, eso que usaban los levitas para ministrar y para interceder.
Yo creo que parte de lo que te va a pasar bueno en el segundo semestre del 2015 es que hay gente que están orando por ti y gente por los cuales también tú estás orando. La intercesión, el efod, el llegar delante del Señor para hablarle bien a Dios sobre personas, tiene un poder incalculable que si tú y yo lo pudiéramos comprender, todos los días oraríamos con carga por personas que usted ama. La oración suya eficaz, usted es justo en el Señor, tiene mucho poder. Y este hombre tomó lo que usaban ellos en la ropa para orar y dice que lo convirtió en un ídolo. Y la gente de Israel guardó aquel efod en vez de usarlo para que los levitas oraran por Israel. Él lo usó como un ídolo. Y dice la Biblia que cuando aquel muñequito o aquella figura mal colocada de lugar, la gente entendía que eso era un dios. Y siempre que escriba la palabra Dios referido a ese que aquí adoramos y le cantamos y le reverenciamos y le aplaudimos, escríbalo con una D mayúscula bien grandota. Y cada vez que lea el Salmo 115 que habla de los ídolos, escriba esos ídolos llamándoles dioses con D minúscula. La ortografía de Dios es que los ídolos son dioses con D minúscula. La ortografía de Dios es que nuestro Dios bendito es Dios con D mayúscula. La gramática es que los ídolos o dioses de yeso, de papel, no son personas. Pero el Dios nuestro hay que escribirlo con D mayúscula, porque Él es una persona viva, que respira, que ama, que te ve, que te toca, que te bendice, que te habla. Pensé que iban a decir un aleluya bien grande. Un Dios grande que está vivo y como es personal, se escribe con D mayúscula. Dice cuando Gedeón hizo aquello, Israel se prostituyó delante de aquel muñeco. En otras palabras, aquello que era bueno aparentemente para que lo usaran en el tabernáculo los ministros, lo convirtieron en un ídolo pagano. Israel se fue tras eso y en vez de pedirle directamente al Dios invisible, ahora iban y le pedían al efod que Gedeón había levantado como un ídolo en Israel. Y la palabra dice textualmente, y aquel efod adorado así, llegó a ser tropezadero para Israel. Llegó a ser tropezadero para Israel. Yo proclamo que con nada de eso tú vas a tropezar. Así que en este simple primera parte del mensaje quiero a los que están comenzando en la fe decirle, si tienes en tu casa una imagen de santos, sácala. De dioses con D minúscula, sácala. Si tienes el Sagrado Corazón de Jesús colocado en la pared, sáquelo. Si tienes cadenas con crucifijos de un Cristo crucificado y llorante o lloroso en una cruz, sáquelo. El suyo está vivo. El suyo resucitó de los muertos. Si tienes en tu casa la oración de San Luis Beltrán y tú le pides a San Luis Beltrán, bota, quema ese papel, que la oración no sea a San Luis Beltrán sino al Dios vivo en el nombre del Hijo Jesucristo. Si tienes prendas con símbolos paganos, tráigalos para romperlos aquí en vivo. Un día voy a poner aquí en la pizarra una serie de símbolos paganos, diabólicos incluso, que la gente ha dibujado y hay hermanos que se lo ponen porque no saben. Y Dios perdona claramente el no saber. Tráigalos, vamos a romperlo, porque la idolatría se convierte en un tropiezo que te aleja de seguir caminando hacia la herencia, hacia la bendición, hacia todo lo bueno que Dios tiene para ti. Porque quiero avisarle que vienen cosas lindas para ti. Tú vas a ellas, ellas vienen a ti, y en un momento de este año te vas a encontrar con cosas benditas que vienen caminando para ti y tú vas caminando para ellas y las vas a tocar y las vas a poseer. Pero que los ídolos y los muñequitos no tropiecen en tu pie, sino que tú avances creyendo que los ídolos no sirven y que es pecado postrarse ante un muñequito. Aquí adoramos al que no vemos y eso es fe. Si adoramos lo que no vemos, tenemos fe. La fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Hay un segundo tropiezo que te quiero entregar así rapidito esta mañana, que lo mencionamos siempre en las ofrendas. Se llama el tropiezo del mal uso de César. Está ahí en la palabra, lo leímos esta mañana un poquito antes de lo que leímos, exactamente un versículo antes del 22 de Mateo. Aparece allá el pasaje de los enemigos del Señor que le trajeron una moneda al Señor.
y le hicieron una pregunta capciosa, o sea, para tomarlo en alguna respuesta que pudieran entregar a Jesús a las autoridades como que era digno de muerte porque estaba peleando contra el imperio romano que en ese tiempo gobernaba Israel. Y llegaron unos detractores del Señor. Mira, Señor, te queremos preguntar porque tú lo sabes todo, no te cuidas de nadie, sabes el camino de Dios. ¿Es lícito que le demos tributo a César o no? Deje explicarlo. La idea era que el dinero que se usaba todo en Israel en el tiempo de Jesús era dinero romano, porque era el imperio que gobernaba a Israel, era Roma. Así que el dinero que ellos usaban, los judíos lo usaban, era dinero romano. Una vez tuve que dar aquí una clase sobre el asunto de la gente demasiado prejuiciado y habla mal de la Navidad y habla mal de todos los eventos y habla mal de todo por ignorancia muchas veces. Y demostré que el dólar número uno, el dólar de a uno que usamos tú y yo, ese dólar de un peso es un billete masónico. Ahí está el triángulo de los masones, ahí está el ojo masónico, y ahí dicen God we trust, pero es en God we trust de la masonería, que creen ellos que Dios existe y que es el gran arquitecto del universo, como le llaman los masones. Lo que pasa es que en respecto al dinero, Dios dio una clase aquí tremenda en esto que estoy predicando esta mañana, porque la imagen en la moneda romana, que los judíos tenían que usarla por obligación, porque era la que había, si no se morían de hambre, estaba la imagen de César, y decía Augusto, que significaba, como ellos lo hicieron paganamente, Augusto, divino César, y que lucha porque los judíos dicen, Señor, pero será lícito que le demos tributo a César, el emperador que se llama Dios. ¿Cómo tenemos que pagar los impuestos a ese que se llama Dios? Y el Señor dijo, présteme la moneda. Y se le enseñó y dijo, ¿de quién es esta imagen que aparece aquí en el dinero de ellos? Dijeron, bueno, esa imagen es de César. Y ahí el Señor entregó la gran respuesta sabia que dijo, dele a César lo de César y dele a Dios lo que es de Dios. En otras palabras está diciendo, hay un deber con el gobierno, hay un deber con lo cívico, hay un deber familiar, hay un deber horizontal. Y el Señor nos dijo, quítenle a César lo que es de él y désenlo a Dios. En otras palabras, es como decirle a ustedes, no paguen aquí en Estados Unidos los impuestos porque ustedes son cristianos y eso se usa para tal cosa y tal cosa. El Señor dijo, no, paguen los impuestos aunque sea César. Hay que hacerlo, porque si no lo hiciera, lo que quiere decir es, vas a tropezar con la ley. Y la ley hay que respetarla siempre que no comprometa mi adoración al Dios verdadero y los principios morales que están establecidos en la palabra de Dios para su pueblo. Pero el Señor, tomando la moneda, dijo, dele a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Está hablando de dinero, está tomando la moneda en la mano, está diciendo lo que ellos no preguntaron. Diciendo, mire, me preguntan si es lícito, déselo a ellos porque ellos lo piden. Este es el gobierno que gobierna ahora, hágalo. Pero también recuerden darle no todo a César, dele a Dios lo que es de Dios. Dando una clase de economía sagrada al Señor, a la iglesia. Esto que representa el gobierno, esto que representa lo cívico, este dinero que representa los deberes morales con la familia, cúmplalos bien, no lo deje de cumplir. Pero acuérdese que parte del dinero, dice Jesús aquí, no se lo preguntaron, es una parte que es del Señor, y la parte que es del Señor no se le puede dar a César, porque también eso es tropezar con el camino de Dios. Es como no suplantar una parte para lo cívico, pero hay una parte de nuestro dinero que Cristo dijo que es de Dios. Eso lo dijo Cristo, diga conmigo, eso lo dijo Cristo. El hijo de Abraham, el hijo de David, de acuerdo a la promesa y al reino. Romanos 13:7 dice, hablando de los deberes cívicos del dinero, dice, paguen a todos los que deban. Al que tributo, páguenle, dice la Biblia, al tributo, al que impuesto, páguenle impuesto, al que respeto, páguenle respeto. Así que la Biblia es un libro ordenado. Yo siempre digo, los que les falta matrimonio por la ley, háganlo, porque es un desorden no hacerlo de acuerdo a la ley. Tenemos que cumplir toda justicia, aunque el matrimonio no es la unión de un hombre y una mujer ante un abogado, es la unión física y almática de dos personas que se funden en uno, pero hay que hacerlo bien, porque eso es un orden que Dios respeta y Dios honra. Yo me acuerdo cuando comenzamos aquí la iglesia hace 7 años y pico, más que todo 6 años aquí en este lugar por lo menos.
estábamos un tiempo allá. Pero aquí, 6 años y medio, no teníamos todavía seguro. Seguros para el local, seguros para que ustedes estén seguros aquí. Si alguien se cae, estamos asegurados. Yo tengo un seguro que no lo voy a decir aquí en público, muy bueno para mí, que me cuida hasta de lo que yo hablo. Y nada más pagamos como 100 pesos mensual por todos los seguros, eso, lo del pastor y también lo de la iglesia. Yo me acuerdo que antes que tuviéramos seguro, caminamos aquí como 3 meses y la iglesia no crecía. Y un día Dios me dijo: mi siervo, búscate el seguro que hace falta, porque yo honro la ley del país. Recuerdo asegurarte como pastor y como iglesia para que lo que pase allí esté también cubierto y protegido por la ley. Y lo hicimos, y entonces la iglesia comenzó a crecer. En la iglesia ahí en Palm Beach hay un pastor que me daba casi regalado un local en segundo piso. Fuimos a verlo, nos encantó. Estaba 100 pesos por semana, toda la renta. Pero estando orando, después que dijimos que sí, Dios me acordó la pregunta: ¿tiene usted seguro, el pastor Gustavo? Y me dijo y vi que patinó, y averiguando me di cuenta que no tenían seguro. Dije: hermano, no puedo rentar ese local porque tenemos que tener seguro. Dios respeta a las autoridades civiles. Dios nos manda a ser cuidadosos con las autoridades civiles. Esa es la primera parte. Dale a César lo que es de César. Sea un buen ciudadano, cumple los deberes morales, porque si no lo cumplieras, tropezara. Dios no te va a bendecir completamente bendecido hasta que ajustes tu vida a las leyes cívicas del país. Digan amén si lo creen esta mañana. Dale a César lo de él, pero respecto al dinero, el Señor dijo: darle a Dios lo que es de Dios. Hace poco aquí vino una persona que estaba queriendo insertarse, pero cuando vino, ese día coincidió que yo di un estudio sobre el darle a Dios. Y hablé un poquito sobre cómo cuando uno le roba al Señor cae en maldición, y cómo cuando Acán tomó lo que era prohibido tomar y lo robó y lo escondió, él se fundió y fue muerto en toda su casa. Y la gente como que dijeron: pero yo pensaba que los diezmos y la ofrenda era de la ley. Y ellos no sabían, han estado años en una iglesia, que el diezmar y el ofrendar, como dijo Cristo, hablando de dinero, dale a Dios lo que es de Dios, no es de la ley. Nuestro padre Abraham vivió 400 años antes de la ley, y Abraham diezmó a Dios. Y no diezmó solamente en un lugar sagrado lindo como este aquí, lleno de buen prestigio, de buen orden, de informe financiero. Él diezmó directamente a Melquisedec. Y la Biblia dice que Melquisedec era Cristo preencarnado que se le apareció a Abraham. Pastor, pero él diezmó, pero no ofrendó. Ay, ¿de qué manera ofrendó? A él no le pidieron $100 como ofrenda. Una mañana, una noche, le apareció Dios en su casa. Dijo: Abraham, ¿te acuerdas que te di hace tiempo un niño que era tu único hijo? Tómalo ahora y vete al monte que te voy a mostrar, y ofrécemelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si me lo dicen a mí, yo le pregunto como 8 veces quién es el que me habla. Pero Abraham se levantó de mañana y fue a ofrendar. No esto que es tan barato, el papelito este, que es un intercambio. El papel de dinero solamente sirve como intercambio para poder comer. No hay poder en este papel. Usted lo puede quemar y se quema. Es un intercambio que Dios permite para que lo cambiemos por comida, por vestido, por gasolina. Pero es solamente un elemento de intercambio. Y cuando a Abraham le pidieron algo para ofrendar, a Abraham no le pidieron este billetico que se puede quemar. Le pidieron algo mucho más caro que ese billetico. Yo le dije a mi nuera hace poquito, a Arianna, ya con Benjamín cargado, lo estaba apuchurrando ahí. Y le dije: pero mira, tanta necesidad que hay. Si alguien se aparece en tu casa, Arianna, con un maletín que más o menos tenga $3 millones, ¿tú no cambiarías a tu niño por eso? Y si te vas a hacer supermillonaria en un día. Entonces, este niño tan chiquitito que tú tienes, estaba probándolo, ¿ves? Este niño tan pequeñito, si te da un maletín en cash con 3 millones y te puede comprar las casas que tú quieras, hacer inversiones, ¿tú no darías a ese niño tan pequeñito por 3 millones? Y me dijo así como regañando, me dijo: aunque me dieran el mundo entero, no lo entrego.
Yo estaba nada más que, ¿sabe?, haciéndole cosquillas a su maternidad, a su corazón maternal. A ver qué me decía. Abraham dijo: Señor, me estás pidiendo, aquí tienes. Lo que quiero decir en esta mañana es que cuando el Señor nos pide darle el dinero, ofrendarle, porque hay una parte del dinero que es para César y no nos pide que le demos eso a Dios, pero hay una parte que dice Jesús que es de Dios, hay que dársela a Dios. Nunca, amados hermanos, seamos a regañadientes, cohibidos, no generosos, porque Abraham, nuestro padre, que no vivió en la ley, fue un diezmador y un ofrendador. No tengo tiempo esta mañana, pero solamente quiero citarles esto con curiosidad. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 7, hablando de la persona a quien Abraham le diezmó. Abraham diezmó a Melquisedec. Escuchen este versículo, Hebreos 7:5. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. El autor de Hebreos vivió ahora fuera también de la ley, escribiendo a los judíos cómo salvarse por la fe. Y les cita a los judíos salvos por la fe cómo Abraham, que estaba antes de la ley, diezmó a un hombre tan grande y ese hombre tan grande, dice, recibió de Abraham los diezmos y después que los recibió lo bendijo. Melquisedec los recibió y con ellos en la mano, ese era Cristo. Melquisedec dijo: ahora con esto que me das aquí en mi mano, yo proclamo que Abraham es bendecido. Lo que te quiero decir en esta mañana es: cada vez que tú le das tus diezmos, yo también soy fiel en eso, gracias a la misericordia de Dios conmigo. O mi ofrenda, Cristo es quien lo recibe. Y Él te dice: te bendigo también por ser fiel con darle a Dios lo que es de Dios. Y todo el mundo que lo practica lo disfruta como una promesa divina que no viene de la ley. Y dice la palabra que Abraham, aquel diezmador fuera de la ley, es nuestro padre de acuerdo a la fe. Y dice la palabra también que tenemos que seguir las pisadas, cito Romanos 4:12, que sigamos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Seguir pisadas de la fe no es tener el corazón de Abraham, es creer como él creyó y hacer lo que él hizo. Seguir pisadas es seguir conducta, no solamente palabras. Siempre hablo con los maestros, discipuladores, digo: hermano, la gente que te oye hablar, te escucha hablar, pero se queda con lo que tú eres. Usted comparte vida, no palabras. Usted comparte de usted, no palabrería y saliva. Usted comparte vida, aleluya. Por eso el Señor dijo: oh, ejemplo yo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que si Abraham fue un diezmador, el pastor Eliseo quiere tener la fe de Abraham y seguir las pisadas de la fe que tuvo mi padre Abraham, que Cristo recibió lo que él daba para gloria de su nombre. Permítame dar un ejemplo de la Biblia muy aleccionador. Nada más lo voy a tocar someramente porque tengo un punto tan grande por delante, pero aquí en el mensaje esta mañana. Pero en Ageo capítulo 1, los versículos 1 al 11, Ageo es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Malaquías el último, Zacarías, Ageo. Ese Ageo profetizó en tiempo que el templo estaba destruido. Habían pasado las cautividades, los babilonios habían quemado el templo de Dios. Y Ageo se presenta al pueblo con una queja. No lo voy a leer porque el tiempo se me acaba, pero escuchen la queja de cuál era y después en la casa Ageo 1 al 11, revise. Ageo está quejoso, hablando en voz divina con el pueblo, porque el pueblo estaba atendiendo sus propias casas y la casa de Jehová estaba abandonada. Y decían ellos: Ageo está hablando duro porque Dios habló a Ageo. Dile a Ageo, dile a mi pueblo Ageo que ellos están pensando mucho en su casa. Era como dándole a César lo que era de Dios. Y ninguno de ellos estaba preocupado por las ruinas en que estaba el templo, por el muro de Jerusalén caído, por el tabernáculo destruido y quemado. Y estaban tan gastadores de economía en su casa que no tenían en cuenta la casa de Dios. Y Ageo le dijo a ellos: esto es lo que está pasando. Sus casas están artesonadas, pero la casa de Dios está abandonada. ¿Y sabe qué dijo Ageo? Ahora ustedes saben que su dinero está cayendo en saco roto. ¿Qué significa un saco roto? ¿Cuánto retiene, Sandrita? Madre, nada. Echaban el dinero y se iba. Echaban y se iban.
era como que no le daban a Dios lo que dijo Jesús que es de Dios, sino lo de Dios era para César, o sea, para lo cívico, para lo temporal, para lo de ellos. Y cuando se daban cuenta, no estaban despiertos, no se daban cuenta que lo que guardaban se les iba. Y guardaban, es como digamos aquí americano, y de pronto una multa, y la multa me quitó todo lo que no le di a Dios. Echaban el dinero en saco roto. Y Ageo dijo: no hagáis como hasta este día, porque si comienzan a darle a Dios para la reparación de su casa, para que en su casa otra vez haya alfolí, para que en su casa otra vez haya alimento, le quiero avisar de parte del que me envió, que desde este día yo le bendeciré, dice el Señor. En otras palabras, cuando hay restauración por darle al Señor, en vez de tropezar con la economía, usted podrá ver que su economía comienza a estabilizarse, porque dijo Cristo que hay una cosa que es dinero para lo cívico, y dijo Cristo que hay un dinero que no es para lo cívico, que es del Señor. Proclamo que Monte de Sión seguirá siendo una iglesia fiel económicamente con lo de Dios, que lo de Dios se le da a Dios. Permítame llegar al tercer punto de esta mañana, hablando del tropiezo de una mala asociación. Diga conmigo: una mala asociación. Significa que hay un hombre en la Biblia que Dios lo llamó a triunfar. Ya lo cité mucho en el mensaje de esta mañana, pero hay una arista de su vida muy elocuente que nos invita a mirarnos en el espejo, para que en este mundo tan social tengamos cuidado que yendo hacia el cielo no vayamos a tropezar con una mala asociación. Me refiero a lo que significó Lot en la vida de Abraham. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el llamado de Dios a Abraham? En Génesis capítulo 12 comenzó: vete de tu tierra, de tu parentela. ¿Qué significa parentela? Dígame fuerte, ¿qué significa parentela? Familia. Vete de tu casa, de tus padres y de tu parentela, como usted y yo que dejamos nuestro país, así más o menos. Pero en el caso de Abraham un poquito más fuerte: deja aún tu parentela y deja la casa de tu padre y vete de aquí, de Ur de los Caldeos, Irak, a una tierra que te mostraré. Y Dios le promete unas cosas tremendas a Abraham, pero Abraham comete un errorcito. Y dice la Biblia que las zorras pequeñas pueden echar a perder los sembrados. ¿Cuál fue su errorcito? Que en el versículo 4 de Génesis 12, Abraham se lleva a uno que era de su parentela, que lo hizo quizás por misericordia, porque era un hijo huérfano de su hermano que había muerto, llamado Harán. El hermano de Abraham, llamado Harán, había muerto y tenía un solo hijo llamado Lot. Y quizás cuando Abraham oye: vete de aquí y déjalo todo y aún la parentela, y allá te bendeciré con todo. Ahora dice: pero mi sobrino amado que es huérfano, déjame llevarme. Dios no se mete con eso. Y se llevó a Lot, que no era parte del llamado de Dios para la vida de Abraham. Y lo que te quiero decir es: cuando Dios te llama a algo, y te llama a algo, y te llama a bendecirte, y te llama a usarte con poder, creo que la gente aquí sabe que el hecho de que Él te use con poder no depende de la corbata, porque Él no me usa por la corbata. No depende de que seas elocuente. Usted puede ser usado poderosamente en su buró, en su trabajo, en su teléfono. Digan amén si lo creen. No depende de un altar o un podio. Yo creo que el púlpito de la iglesia solamente ocupa el 10% de influencia en lo que Dios nos mandó a hacer como iglesia. Hay un 90% de deberes que están fuera del púlpito: predicar en la calle, ir al hospital, discipular, amar, consolar, darle al mundo la noticia de que si creen se salvan eternamente. Aleluya. Ahora, este Abraham cometió un errorcito chiquitico así. Se llevó por lástima, voy a decirlo así, quizás a Lot el sobrino. Ay, hermano, y cómo le costó a Abraham tropezar y tropezar y tropezar con Lot, que aparentemente no era malo, y en Pedro se le menciona como un justo desde el punto de vista nominal. Pero la Biblia revela algunas cosas tremendas, que Lot vino a ser como un tropiezo para el éxito de la carrera de Abraham. Yo quiero levantar la mano en esta mañana, mi mano, no en alabanza ahora, sino en una juramentación verdadera por la Biblia, y decir en esta mañana: Dios
te va a tomar de tu mano y te va a ayudar a llegar al propósito para el cual tú naciste, para el cual te formó en el vientre de tu madre. Él te va a ayudar a oír este mensaje con atención, como están todos aquí tan atentos ahora, porque te hablo como un padre espiritual que quiere ver a los hijos de la casa de Dios caminando, avanzando, llegando, logrando, sin que haya nadie con quien te asocies que no vaya a ser parte del programa de Él para ti, y que esa amistad se te convierta en un tropiezo y te pases años patinando como Israel en el mismo lugar sin avanzar. Dios te va a ayudar a avanzar, a lograr, a conseguir, a llegar a la meta que Él tiene para tu vida. Yo lo deseo con toda la fuerza de mi corazón. Este Lot trajo contienda a la vida de Abraham. Y ahí aparece la vida de Lot. La primera vez que aparece, le da contienda a Abraham en Génesis capítulo 13, versículo 7. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Lot y los pastores del ganado de Abraham. ¿Por qué hubo contienda? Porque Lot no era parte de la carrera de Abraham. Y ahí aparece Lot ya al inicio dándole contienda, dándole guerra a los pastores de Abraham. Segundo, los ojos de Lot no miraban en la misma dirección que miraban los ojos de Abraham. Y qué malo es asociarse con una persona que no mira en tu misma dirección. Muchos cristianos buenos se han hecho socios de personas que no miran en la dirección suya. Es como dijo una vez alguien, dijo AM y FM. Usted está en AM y el cónyuge o la persona está en FM. Con el cónyuge hay que seguir hasta que la muerte nos separe y decir aleluya, como aquel viejito que era un conflicto de la mujer que tenía y por fin se murió él, y se murió primero ella y después se murió él. Y cuando llegó al cielo ella y lo vio, le dijo: ¡hey, mi amor! Y le dijo él: acuérdate que era hasta que la muerte nos separara. No me estés mirando aquí en el cielo. Hablo de otro tipo de cosas que no es matrimonio ni hijo. A gente con quien te quieres pegar o que se te pegan a ti, que tienes que tener cuidado porque puede ser que esa unión te sirva como un tropiezo en el adelanto y en el programa que Dios tiene para ti. ¿Sabe cómo miraba Lot? Lot miraba las cosas con sus ojos carnales. Dijo Abraham: bueno, hay contienda aquí, tenemos que separarnos, vete tú para acá, yo para allá. Y le dio el chance a Lot de que primero escogiera a él. Y dice la palabra que cuando Lot fue a escoger, escogió para sí lo que se veía bonito, la llanura del Jordán. Pero fue y se fue mudando hasta que aquella vista carnal, no espiritual, lo metió a vivir en la peor ciudad de aquellas tierras llamada Sodoma, y llegó a ser allí un príncipe. Abraham no miraba en la dirección de Lot, y cuando se quedó solo y Lot le dejó la parte más rocosa, la parte montañosa y desértica a Abraham, y él también era pastor de ovejas, y las ovejas comen hierba, no comen piedras. Vino una palabra de Dios a Abraham que la voy a enseguida citar allí. Él miraba en una dirección diferente, Lot, a Abraham. Tercero, Lot ahora se podía comprar una casa en cualquier ciudad, por pagana que fuera, no le importaba dónde vivir. Y este hombre tenía una casa propia en Sodoma, la había comprado, mientras que Abraham no vivía en una casa comprada. Abraham vivía en tienda. Dice Hebreos 11, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gracias por esos aleluyas. Quiero que entiendan que no es malo comprar una casa. Yo también quiero comprar la mía un día. Lo que es malo es que uno lo haga todo con una mirada carnal, sin permitirle a Dios que dirija nuestros pasos. Cuarto, Lot metió a Abraham en una guerra. Porque como se mudó para Sodoma, hubo una guerra ahí casual de Kedorlaomer y un grupo de gente de Génesis 14. Y vinieron los reyes de la orilla, invadieron la ciudad en que vivía Lot, y él fue prisionero de guerra. Y Abraham tuvo que armar los criados de la casa, que eran servidores de carneros y de vacas, y gente que ordeñaba las vacas de Abraham. Tuvo que armarlos de guerra para defender de la muerte al sobrino, hasta que los criados de Abraham, que nunca habían peleado ni con las piedras, ahora fueron allá a matar los enemigos de Lot, porque el sobrino no era parte del plan. Y el sobrino, por Abraham meterse con él, llegó a ser... Le hizo una guerra al pobre Abraham, y Abraham por nada pierde la vida. Menos mal que Dios guarda los pies de los que le siguen. Alábale si tienes alabanza en esta mañana para el Señor.
Quinto, Lot trajo una vez preocupación sobre Abraham, porque ustedes saben qué pasó. El pecado de Sodoma, la ciudad que él eligió para vivir. Lot se llenó de homosexualidad y pecado y dijo: voy a acabar con Sodoma. Y Abraham se enteró que tú vas a acabar con Sodoma. Me dijiste Sodoma. Y sin mencionarle a Dios por qué estaba orando tanto, Abraham comienza preocupado. Ay, Señor, ¿vas a acabar con Sodoma? Es como diciendo: ahí vive mi sobrino, el que yo me traje sin que tú me lo mandaras. Déjame pedirte un favor. Si hay 50 justos en Sodoma, ¿vas también a acabar la ciudad con ellos adentro? No, si hay 50 no. Si hay 40, Señor, y 30, Señor, y 20, Señor. Bueno, ya sé que Lot tiene una esposa, 2 hijas, los yernos quizá, por lo menos tiene que haber 10. Señor, si hay 10 justos allí, también con ellos la va a acabar con fuego. No, Abraham, si encuentro 10 justos, no la voy a destruir. Y era Abraham, sin querer decirle a Dios que era, fíjense que Abraham no dice a Dios que está orando por Lot, porque Abraham sabía que había metido la pata, se había asociado con un ser querido lejano que no era parte de la carrera. Y aunque parecía noble el asunto, Abraham había sido llamado a algo mucho mejor. Y lo que quiero decir por la palabra es que tengamos mesura, cuidado, ojos abiertos ante alguien que se te quiera pegar. No sea cosa que aunque tú lo ves bien, se convierta luego en un estorbo, porque lo que Dios tiene para ti no es para la persona impía con quien alguien se quiera asociar. Lo que Dios tiene para ti, te lo quiere dar a ti. Te lo quiere dar a ti. Alábale si pueden esta mañana, hermano. Y por el clamor del tío, la misericordia del Señor alcanzó a Lot. Y otra cosa que era completamente opuesto a Abraham era el sentido de insensibilidad que Lot tenía respecto al deber de la familia. Ustedes saben lo que hizo Lot. ¿Quién se acuerda de lo que hizo Lot cuando los hombres de Sodoma homosexuales vinieron sabiendo que había 2 hombres? Pensaban ellos que eran humanos, visitantes en la casa, y querían que Lot los sacara para vivir con ellos en homosexualidad. ¿Sabes qué dice la palabra que hizo Lot? Defendiendo a los visitantes extranjeros, le dijo, salió para afuera, cerró tras sí la puerta y dijo: escúcheme, hombres de Sodoma, yo tengo ahí 2 hijas vírgenes que no han conocido varón. Yo las voy a sacar y hagan con ellas como bien les parezca, pero a estos que están aquí no le hagan nada. Eso que estaba haciendo Lot era una barbaridad. La familia es primero que todo. La familia del techo, los que viven en tu casa, específicamente los hijos que el Señor nos da. Si nos lo da, hay que tenerlos en estima, hay que cuidarlos. No se lo entregues al diablo. No le pongas televisor en el cuarto a los niños con canales de cualquier tipo en los cuartos, como yo lo vi una vez aquí en Miami, en una casa que me quedé, y una abuela cristiana pero insensata le dejaba el control del televisor, y el hijo de la casa era impío y había dejado canales pornográficos en la casa. Y yo estaba aquí de visita cuando una mañana me levanto de mi cama para el desayuno y veo que el hijo se había ido y está la abuela preparando mi comida en la cocina, algo así. Y veo a la niñita pequeñita como de 3 añitos, control en mano, y había pasado por un canal de desnudismo y de inmoralidad. Los hijos que Dios nos da, hay que clamar que Dios los guarde y serle nosotros tropiezo al diablo para que él no se meta en nuestra casa. Diga amén si lo creen esta mañana. Diga: diablo, me pongo delante de ti como un tropiezo para tu obra, en el nombre del Señor. No lo que hizo Lot. Tomen a mis hijas y acaben con ellas, que son mis hijas, valen menos que estos que están aquí. No, ningún don del Espíritu, ningún don del cielo es más importante y primero, porque no es diseño de Dios que cuidar a esos seres queridos que el Señor nos da. Si están bajo el techo de nosotros, aprovechemos, porque Lot era un estorbo en la vida de Abraham, porque él no miraba en la misma dirección que Abraham miraba. Finalmente Dios salvó a este hombre, a Lot, por la misericordia que tuvo. Y escuchen esto último triste de Lot, para que vean qué malo tener personas que se quieren poner en tu camino. Este hombre llegó a ser tan un poquito descuidado que no solo quiso entregar las hijas a los pecadores, sino que las 2 hijas se acostaron, dice la Biblia, con su papá. Y dijeron: mira, se acabó la tierra, Dios quemó con fuego nuestra ciudad Sodoma. Dijo la mayor, la menor: demos vino, papá.
le dieron vino, lo emborracharon, ella se acostó una noche con él. Y la otra, a la siguiente, dice la Biblia eso, lo hizo igual. Y las dos convivieron. Y dice la Biblia en un lenguaje muy poético y muy ético. Dice la Biblia, y Lot no supo cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Pero obviamente él sabía que las hijas habían vivido con él y había cometido pecado de incesto. Lo que te quiero decir al decir cómo era Lot realmente, cómo Abraham va a meter la pata de meter a ese muchacho en su vida, cargar con él. Y quiero acabar con esto, hermano. Escuchen esto. Dios no pudo darle un hijo a Abraham. Dios no pudo bendecirlo como metió allá. Hasta que finalmente, cuando se separaron los dos, dice la palabra que entonces Abraham, que se quedó con la parte mala, vino a él una palabra de Dios que dijo: Abraham, dime, Señor, Abraham, mira la tierra que te dejó Lot a ti, que era toda escarpada, recuerden, escarpada, montañosa, no apta para Dios. Ahora alza tus ojos, Abraham, al norte, al sur. Ahora que Lot no está contigo, que te quedas solo en mi plan. Ahora mira para el norte y para el sur, al este y al oeste, porque toda la tierra que tú puedas ver, yo la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En otras palabras, Lot había sido un estorbo que había quitado el pie del corredor de Dios en la vida de Abraham. Pero cuando Lot se fue, Abraham comenzó a heredar promesas. Vino Dios a Sara, la bendijo, le dio a aquel Isaac en la mar un trampolín a la victoria de que Abraham llegara a ser la primera semilla de fe del que ahora es nuestro bendito Salvador Jesucristo, a quien yo amo y tú amas con todo el corazón. ¿Cuántos gritan aleluya en esta mañana? El domingo que viene voy a acabar la serie hablando un poquito del tropiezo que Satanás pone en el camino, que no es demonios que vi de noche, que no es una revelación que tuve del diablo, no. Hay un tropiezo ahí que se llama el tropiezo del diablo, que el domingo que viene lo voy a exaltar como una de las cosas más bellas de la Biblia que he encontrado. ¿Qué significa? Que el diablo mismo se convierte en un tropiezo. No viene vestido de negro, no viene con tarritos aquí arriba, no, hay algo profundo ahí en el tropiezo que hoy no dio tiempo que decirlo, pero lo voy a predicar el domingo que viene, porque en este restaurante hay tanta comida que siempre sobra para el domingo próximo y para el martes próximo, porque hay abundancia en la casa del Padre. ¿Cuántos dicen aleluya, hermano? Yo quiero decirte en esta mañana lo que dijo el hijo pródigo: comiendo no, pero deseando comer algarrobas, porque se había ido de la casa del Padre. ¿Sabe qué cosa? Me da gozo en esta mañana ver personas que primera vez que vienen, este joven con su niñita, y hay un grupo lindo de gente que esta mañana vinieron aquí a esta linda congregación y han oído la palabra de Dios con fe, la han oído con atención y saben esto que voy a decir ahora. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa del padre, le fue mal. ¿Se acuerdan que le fue mal? ¿Qué mal le fue? Nunca te vayas del lugar en que hay comida para tu alma. Corre al restaurante de Dios. Corre al alimento de Dios. Corre a comer del pan de vida. No dejes que nada te haga tropezar. Ni los ídolos, ni la dominación mala de la economía, y mucho menos asociarte con personas que, aunque tú lo ves buena gente, pueden ser en vez de bendición un tropiezo. Yo quiero que esta mañana sepa que cuando el hijo pródigo, que estaba ya perdido, maloliente, sucio, se fue de la casa del padre con mucha plata, pero ahora estaba en cero. Todo lo malgastó con ramera, porque el pecado es el engaño más grande que la persona comete. Un pastor me dijo la semana pasada: tuve ahora mismo la prueba de José. Y me contó lo que le pasó la semana pasada. Y él pudo huir y escapó por su vida. Yo dije: gloria a Dios. Y le dije: pastor, la fornicación, el adulterio, es el negocio más barato que una persona puede hacer. Dice la Biblia: el que comete adulterio es falto de entendimiento. Va a cambiarlo todo y comprometer
años de sufrimientos y peligros por un momentico de placer que lo puede también tener con su mujer. Y si no, cuando se case. ¿Sabe lo que significa por unos minuticos perderlo todo? Yo le dije, felicidades, porque es un mal negocio fornicar, es un mal negocio adulterar. Y cuando estaba el hijo pródigo allá comiendo, queriendo comer algarroba, cuidando puercos, él dijo estas palabras: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen lo que por la gracia de Dios Monte de Sión tiene? Abundancia de pan. Y yo aquí, dijo, perezco de hambre. Así que entonces le dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado, ¿se acuerdan? Contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, Padre, aunque se ame como uno de tus jornaleros. Y el padre lo vio, movido a misericordia fue, se echó sobre su cuello, lo abrazó, lo besó y dijo: oigan, amigos, criados, siervos, maten el becerro gordo y comamos. Porque lo que más el hijo extrañaba, lo dijo, hay abundancia de pan. No extrañó el anillo, no extrañó la ropa. Lo que extrañó era que en la casa del Padre había abundancia de pan. Oremos juntos en esta mañana para que Monte de Sión tenga abundancia de pan. Que esta palabra que nos advierte, que nos dice: hermano, tú vas a llegar, tú vas a triunfar, tú vas a poseer, es si hacemos caso a estos avisos divinos de no comprometer con nadie ni con nada, el avanzar, el crecer, el conquistar hacia todo lo que Dios tiene para nosotros en el camino. Profetizo en esta mañana por la unción del Espíritu Santo y por la palabra, que el segundo semestre de 2012 será un segundo semestre de ganancia eterna, de conquista bendita, de tierras ganadas para Dios. ¿Cuántos lo creen de todo corazón? Proclamo que en estos meses que faltan, 4 meses y medio exactamente, hasta que termine el año, vamos a ver cosas que nunca vimos de Dios, poderes de Dios, salvaciones de Dios, grandes milagros del Señor, Dios haciendo maravillas con su iglesia que le cree y que le ama y que le sirve, y que Dios te va a ayudar a ser más que vencedor, sin que con nada y con nadie puedas tropezar. Yo quiero cantar, mirarte solo a ti, Señor. Seguir tu caminar, seguir sin vacilar. ¿Se quieren poner de pie conmigo? Yo quiero hacer esto. Ya voy a despedir aquí, pero cantando esa canción de oración, yo quiero pedirle a cada persona que primera vez que viene esta mañana, que si le quieres dar tu corazón a Jesús, como conté al principio de la prédica, solamente es creer en Él. Y si crees en Él, eres salvo. Y si lo recibes por la fe y le oras, tus pecados son perdonados, eres limpio y tu nombre se escribe de gratis en el libro de la vida. Eres salvo fácil por la fe de Jesús. Cada uno que desee decirle: Cristo, yo te recibo en mi corazón, levántame la mano ahí y diga: yo quiero, pastor, que usted ore por mí para yo recibir a Jesús. A ver, ¿quién quiere? ¿Tú quieres levantar tu mano y decir: sí, yo quiero recibir a Jesús? Levanta tu mano. ¿Quién más quiere decirle: yo quiero, yo quiero, yo quiero? Voy a pedirle a la iglesia que repita fuerte la oración de fe. Todos juntos digan: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Creo en ti. Te miro por fe, como aquel centurión romano que te miró por fe, recibió fe y fue salvo. Yo también confieso que tú eres el Señor y creo con todo mi corazón que el Padre Dios te levantó de los muertos. Así que hoy recibo salvación en Cristo por medio de la fe. Gracias, Cristo. Decimos un fuerte amén y amén. Dale un aplauso a Jesucristo el Señor. Solo a ti, vamos a cantar así, Señor. mire, mirándolo a Él. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. seguir tu caminar, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no
no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar.